Şimdi devam ediyoruz. Şimdi, listo. Ahora, bundan dolayı, ondan dolayı. Generalmente se utiliza más el bundan dolayı. Bueno, bundan dolayı. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, digamos, quiere decir por eso, por esto, por aquello. En fin, tiene muchísimas formas de interpretarse. Lo importante que ustedes deben tener en cuenta aquí es que se utiliza para conectar unas oraciones, conectar oraciones causa y efecto. Bueno, es que a veces me pasa, digamos, estoy pensando en otro idioma y termino escribiendo mal. Conectar oraciones causa y efecto. Ahora sí. Listo, entonces, por ejemplo, günümü güzel geçirdim. Bundan dolayı mutluyum. Hoy pasé bien mi día. Por eso estoy feliz. Çok ödev vardı. Ondan dolayı dışarı çıkmadı. ¿Cierto? Tenía mucha tarea, por ello no salió. Fen lisesini kazanmak istiyor. Bundan dolayı çok çalışmalı. Quiere ganar la escuela secundaria de ciencias, por ello debe trabajar mucho. O debe estudiar mucho. Başarılı bir öğrenci olmak istiyorum. Bundan dolayı çok çalışmalıyım. Quiero ser un estudiante exitoso, por eso tengo que trabajar mucho. Entonces, si se dan cuenta, digamos, ustedes pueden utilizar bundan dolayı, ondan dolayı. Cualquiera de las dos son válidos. Pero pues el más utilizado es bundan dolayı. Porque bundan dolayı significa por este motivo, ¿cierto? Porque a continuación, inmediatamente dice que dice el motivo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, digamos, ni siquiera aquí le coloqué coma. Aquí podemos, no es necesaria, pero pues lo más adecuado, digamos, es colocarle una coma aquí. Pero entonces, si se dan cuenta, aquí le coloqué un punto, ¿cierto? Le puse una pausa. Bundan dolayı, también pueden colocarle bundan dolayı y no tendría ningún problema. Pero acuérdense del bu, shu, o, ¿cierto? Bu, shu, o. Digamos, el bu prácticamente es para algo cercano, el shu para algo más alejado y el o para algo más lejano. Entonces, acuérdense, bundan, shundan, ondan. En este caso, ondan dolayı, ¿cierto? Bundan dolayı. Recuerden entonces los temas anteriores. Todos estos temas están conectados. Entonces, esto es otra de tantas formas que ustedes pueden utilizar para poder expresar oraciones que estén conectadas una con otra, digamos, teniendo en cuenta que es una relación causa-efecto o motivo y resultado, ¿cierto? Entonces, deben tener en cuenta eso. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Pero ya para allá. Por allá. Entonces, ay, me equivoqué. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver, digamos, de acuerdo a estos ejemplos, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, ¿qué les gustaría decir, por ejemplo? Una frase. Sí, alguien, digamos, cualquiera. Por ejemplo, José David, que no lo he escuchado. Por ejemplo, me hice las uñas. Dime. Me hice las uñas, por eso no puedo tocar la guitarra. No sé cómo se dice hacerse las uñas, la verdad. Nunca he utilizado esa frase en turco. Pero bueno. Timakilari, creo, no sé. Timakilari. Tırnaklarım. Timakilari. Digamos que me pinté las uñas. Yo sé cómo se dice me pinté las uñas. Sí, da igual. Sí, me Y pinté las uñas. Entonces, no puedo tocar la guitarra. Por eso no. Eso. No. Primero vamos a hacer oración por oración. ¿Por qué? Ok.
Digamos, porque si sabemos construir una oración sencilla, ¿cierto? Somos capaces de conectar oraciones también. Eso es algo que debemos tener claro, digamos, cuando, digamos, ¿cómo empieza uno a formar una frase? Primero, sabiendo cómo funcionan las palabras, ¿cierto? ¿Cómo se forma la oración? Sabiendo cómo funcionan las palabras. ¿Cómo se forma la oración? Y para formar un párrafo, tenemos que saber formar oraciones. Si no sabemos formar oraciones, quedamos ahí. En este caso, vamos a conectar oraciones, una con otra. Bueno, por ello es que, digamos, no me quiero adelantar así. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo diríamos entonces? Me pinté las uñas. Acordémonos. Me pinté las uñas y Entonces, las uñas, entonces, en ese caso, mis uñas sería, ¿cierto? sí, mis uñas. Tırnak. Tırnak. Mı boyamak. Eso. Boyamak significa pintar. Boyadım. Okay. ¿Cierto? Tırnaklarımı boyadım. Hocam böyle deniyor mu? Yani hocam. Evet, tırnaklarımı boyadım ya da oje sürdüm. Böyle de anlatıyor. Oje sürdün mü? Evet. Evet, Tırnaklarıma hemen chatten yazayım. yani también se dice o zaman tırnaklarıma nasıl yazılıyor? Oje. Öyle mi? Chatten sana yazdım hocam. Ha, evet, doğru. Doğru. Evet, oye significa esmalte. Sürmek significa aplicar. Sürmek. Entonces, prácticamente bir saniye. Chat'tan ne var? Después entra. José David, no se te escucha. Ok. No, José David estaba escribiendo en el chat y no se le escucha. Entonces, tırnaklarıma oye sürdüm. Entonces, esto significa prácticamente, me apreté las uñas y la otra indicaría, me diría prácticamente, Ahora esmalte. me apliqué el esmalte. Me apliqué esmalte en las uñas. Azul. ¿Cierto? Entonces, esas son las dos formas. Bueno, digamos, una nueva palabra para mí. Digamos, una nueva expresión, porque las palabras las conozco, pero no sabía cómo utilizarlas. Entonces, no puedo tocar la guitarra. Entonces, ¿cómo diríamos en turco? No puedo tocar la guitarra. Sería bundan dolayı No, en gitar. turco. En turco. Guitar, Gitar. Çalmak. Entonces, no puedo tocar guitarra. No puedo tocar la guitarra. Acordemos. Çalamıyorum. Porque si digo chalamam significa en general. Okay. En general, pero vemos en este caso çalamıyorum. Çalmak, Çalamıyorum. Bir saniye. Me escriben en el chat y no puedo abrir el chat más. Listo. Sí, yo creo que hay un problema. Entonces, guitar çalamıyorum. Entonces, no puedo tocar guitarra. Entonces, ahora sí. Ya tenemos claro entonces cuál es el motivo y cuál es la circunstancia, ¿cierto? ¿Cuál es el defecto de esto? ¿Cierto? La causa y el efecto. Porque me pinté las uñas. Entonces,
En turco, ¿cómo diríamos esto? Con esa expresión, bundándola. Sería gitar çalamıyorum. Mm, Bunda. Tırnaklarımı boyadım. Bundan dolayı gitar çalamıyorum. Evet. Bundan dolayı Dolayı gitar çalamıyorum. çalamıyorum. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo es de sencillo? Sí. Entonces, bundan dolayı gitar çalamıyorum. Muy sencillo. Debemos tener en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cierto? ¿Cuál es el motivo, digamos, por qué no puedo, digamos, por qué no puedo tocar guitarra? ¿Cierto? ¿Por qué? Entonces son, entonces, nedeni es esto, y esto es La entonces, respuesta. No leemos la pregunta. entonces debido a que me pinté las uñas, no puedo tocar La guitarra. la guitarra. La guitarra, sí. Entonces, ya teniendo esto claro, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a utilizar el çünkü, sería al contrario, ¿cierto? ¿Cómo sería con çünkü? Gitar çalamıyorum çünkü tırnaklarımı boyadım. Doğru. A ver. ¿Sí se dan cuenta? Y es así de simple. Ahí. No encontraba el teclado. Listo. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Y seguimos repitiendo. Son conectores. Vamos con otros ejemplos. Entonces, vamos con isim y nedeniyle. Bueno, realmente es nedeniyle el tema. Pero pues yo le añadí esto isim. Porque la estructura es básicamente es esa. Bueno, la estructura es isim más nedeniyle. Bueno, isim que significa sustantivo más nedeniyle. Por ejemplo, trenler kar yağışı. Kar yağışı es un sustantivo. Realmente kar yağışı es un isim tamlaması. O sea, digamos, un nombre construido a través de dos sustantivos, ¿cierto? Un sustantivo construido a través de dos. Entonces, kar, ¿cierto? Kar, que ustedes si se acuerdan, kar significa nieve, ¿cierto? Yağış significa lluvia. Kar yağışı significa lluvia de nieve, es decir, nevada, ¿cierto? Entonces, trenler kar yağışı nedeniyle çalışmıyordu. ¿Cierto? Trenler kar yağışı nedeniyle çalışmıyordu. Los trenes, debido a la nevada, no estuvieron funcionando. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Por ejemplo, okul kar yağışı nedeniyle iptal edildi. La escuela, debido a la nevada, fue cancelada. Es decir, las clases fueron canceladas. Bueno. Teknik bir arıza nedeniyle bu trenin hizmeti bundan sonra devam etmeyecek.
Devam etmeyecek. ¿Cierto? Entonces, debido a un problema técnico, a una falla técnica, no sé si esto también se llama problema técnico o falla técnica, o una falla técnica, ¿cierto? De ahora en adelante, Bundan Sonra, el servicio Hizmet, el servicio de este tren, bu trenin hizmeti, no continuará. Devam etmeyecek. ¿Por qué le colocamos el TIR? Porque es algo demostrable. Tiene un problema técnico. ¿No? O podemos decir devam etmeyecek. Otro. Yağmur nedeniyle evde kalıyoruz. Debido a la lluvia nos quedamos en casa. ¿Cierto? Yağmur. Yağmur es un sustantivo. Por esa razón, simplemente yağmur nedeniyle, inmediatamente decimos debido a la lluvia. Entonces vamos a hacer ejemplos con nedeniyle. Bueno. Eh, eh. Listo, entonces, örnekler. Zaman örnekler. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Devido a la pandemia, no Ujú. podemos salir de casa. Dilo en turco. A pandemia, Entonces, primero digamos el motivo y luego sí digamos lo que ocurre. No digamos el conector todavía, ¿vale? ok. Pandemia. Pandemia, Entonces, ahora lo que ocurrió, ¿qué ocurrió? No podemos salir de casa. evden Evden çıkamıyoruz. 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 Türkçe'de pandemi deniyor mu hocam? Yani Türkçe bilmiyorum ben. Yani dillerimizde pandemi diyoruz. Evet. Evet, pandemiyi biz de kullanıyoruz ya da salgın. Yani daha Salgın. Türkçesini ararsak salgın ama Evet. pandemi evet biz de söylüyoruz. Salgın. Yani las dos se utilizan. Salgın o pandemia. Teşekkürler hocam. Digamos, salgın significa Rica como, ederim. pandemia o también significa una enfermedad contagiosa que se ha esparcido en un lugar amplio. Similar a pandemia. Acuérdense que pandemia pues tiene un significado que es creo que después de que se ha esparcido en más de 5 países se considera pandemia. Creo que es así. Bueno, en fin, independientemente de eso, los dos son sinónimos en turco. Bueno. Entonces, ya teniendo estas dos, ¿cierto? Pandemia, la pandemia, La pandemia. ¿cierto? Y tenemos aquí, no podemos Salir de casa. Bueno, entonces, ya con esto, vamos a formar las oraciones. Entonces, tenemos aquí un sustantivo, ¿cierto? Que es la pandemia. Sí. La pandemia. Entonces, ahora, ¿cómo diríamos esta oración? ¿Cómo formaríamos esta oración? En turco. Sería pandemi nedeniyle Nedeni. Nedeniyle Nedeniyle. evden Evden çıkamıyoruz. çıkamıyoruz. ¿Cierto? Pandemia nedeniyle evden çıkamıyoruz. Entonces, ¿qué estamos diciendo en casa? En casa, no, en español. Devido a la pandemia, no podemos salir de casa.
Listo, sencillo, ¿no? Bueno, Por ahí transfiere viene. un poco, pero cambió. Es muy fácil. La verdad, todos estos temas son muy fáciles, pero la idea, ¿cuál es? La idea es trabajar, la idea es leer, la idea es hacer ejercicios para sí mismo ir dominando el tema. Continuamos, devam ediyoruz. Entonces, tenemos aquí otra estructura, ¿cierto? Otras estructuras. Una es için, otra es bunun için y otra es dık. ¿Cierto? Dık y el ikeki. Que muchas veces lo vemos como olduğu için, que les voy a enseñar cómo funciona. Bueno. Entonces, este dık, digamos de aquí, prácticamente esta estructura de aquí, voy a resaltarla. Esta estructura es una estructura que se aprende en B2 de turco. Por lo general se enseña en B2 o en B1, pero esto es nivel intermedio. Por lo cual, pues en este momento no considero prudente que me adentre tanto a ese tema, porque eso lo vamos a trabajar mucho más adelante. Primero vamos a copar todos los temas de el turco básico y luego avanzaremos a ellos. Pero les voy a dar una pequeña introducción a esto. Bueno, porque realmente, si ustedes saben cómo funciona, pues lo van a dominar con mucha facilidad. Bueno. Entonces, el için, ¿cómo funciona? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, vamos a hacerlo con esto. Voy a colocar otra oración aquí. Hay dos formas de trabajarse con esta forma, con için. Una, por ejemplo, İnşaat mühendisi olmak için üniversiteye başladım. Entonces, aquí dice, İnşaat mühendisi significa ingeniero civil, ¿cierto? Olmak, que significa ser o estar, ¿cierto? Ser o estar. Entonces, en este caso decimos que para ser, entonces, için, acordémonos que significa para en español. Entonces, İnşaat mühendisi olmak için significa para ser ingeniero civil, ¿cierto? ¿Qué hice? Ne yaptım? Üniversiteye başladım. Empecé la universidad, ¿cierto? Empecé la universidad para ser ingeniero civil. Hay otra forma de expresar lo mismo, pero digamos, de una manera un poco diferente. Eso lo vamos a trabajar con mayor profundidad más adelante, con mayor detalle. Que ustedes acuérdense que cuando tenemos, por ejemplo, olmak, ¿cierto? O cualquier otro verbo que termine en mak o mek, ¿cierto? En infinitivo, más tarde. Estamos hablando de que cuando le quitamos la K y dejamos solamente el ma, digamos, una de dos, o es emir kipi, ¿cierto? Una orden, es un imperativo de segunda persona para ti, ¿cierto? Tú, ¿cierto? Por ejemplo, olma, o sea, por ejemplo, inşaat mühendisi olma, no seas ingeniero civil, o inşaat mühendisi olma, estaremos diciendo como el ser ingeniero civil. Pero realmente, pues no se utiliza así. Pero bueno, entonces, digamos, acordémonos que olma en este caso sería como el ser. Sería prácticamente la forma sustantiva del verbo, ¿cierto? Una de las tantas formas, porque en el turco tiene muchas formas de presentarse los sustantivos, los verbos sustantivos. Entonces, en este caso sería una forma sustantiva del verbo. Entonces, İnşaat mühendisi olma, entonces, como ¿quién va a ser ingeniero civil? Yo soy o ¿quién quiere ser ingeniero civil? O ¿cuál es el que, quién va a convertirse en ingeniero civil? Yo, ¿cierto? Yo. Entonces, acordémonos de los posesivos. Eso lo trabajamos, creo que cuando estuvimos viendo lo de la familia. Entonces, digamos, entonces, para mí, ¿cierto? Para mi ser, ¿cierto? Ingeniero civil, digamos, para que yo sea ingeniero civil, en este caso diríamos, para yo ser ingeniero civil, en este caso le damos olmak, ¿cierto? Estaríamos diciendo, para que yo sea ingeniero civil, olmam, para que tú seas ingeniero civil, olman, ¿cierto? Para que él sea ingeniero civil, olmas, ¿cierto? Acuérdense, los posesivos. Para que nosotros seamos ingenieros civiles, olmamos, le añadimos el sufijo posesivo. Para que
ustedes sean ingenieros civiles o usted sea ingeniero civil, olmanız, para que ellos sean ingenieros civiles, olmaları, ¿cierto? Si nos acordamos de esto, ya tenemos claridad de que prácticamente podemos construir ese tipo de oraciones. Así que, digamos, por ejemplo, İnşaat mühendisi olmam için üniversiteye başladım. En este caso, entonces, para que yo sea ingeniero civil. En este caso estoy, ¿cómo se dice? Aclarando que es para mí, ¿cierto? Para que, entonces, en este caso prácticamente se interpretarían en español como para que yo sea ingeniero civil, empecé la universidad, ¿cierto? Entonces, para que vean, digamos, en cierta manera, los subjuntivos en el turco no están claros, digamos, no tienen un espacio particular como pasa en el español, pero existen implícitamente. Están por ahí escondidos. Bueno, eso se lo digo ahí porque más adelante vamos a adentrarnos un poco más a la construcción de digamos, verbos sustantivos. Y también de utilizar otro tipo de prefijos y otras expresiones, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo que les dejo aquí para que ustedes entiendan. Por ejemplo, İnşaat mühendisi olmak istiyorum. Bunun için üniversiteye girdim. Quiero ser ingeniero civil. Por esto entré a la universidad. ¿Cierto? También podemos utilizar otra. İnşaat mühendisi olmak istediğim için üniversiteye okumaya başladım. En este caso estamos utilizando esta estructura, el dık. Bueno, el dık. Esa estructura que está aquí. Dık y el i que aquí, için. Esto se los voy a explicar más adelante con mayor claridad. Pero bueno, vamos a hacer aquí una breve introducción a ello, para que cuando lo veamos más adelante, ustedes también tengan un poco más de claridad de cómo funciona o cómo se construye esto, porque tiene muchas formas de interpretarse. Entonces, en este caso, istediğim için, ahorita les enseño cómo se construye. Üniversiteye okumaya başladım, ¿cierto? Debido a que quiero ser ingeniero, empecé a estudiar en la universidad. Hava yağmurlu olduğu için yanıma şemsiyemi aldım. Acuérdense, yan significa lado. Yanım, a mi lado. En mi lado, yanıma, a mi lado. Hava yağmurlu olduğu için şemsiyemi aldım. Debido a que el clima estaba muy lluvioso, tomé mi sombrilla conmigo, ¿cierto? Mi sombrilla conmigo, mi paraguas conmigo. Lo mismo. Lo importante es que sirva para cubrir. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer ejemplos. Entonces, primero vamos a trabajar con estos de aquí, con el için y bunun için. Vamos a dejar para el final este dık y el ikeki. Bueno, les voy a explicar brevemente cómo funciona este tema. Entonces, vamos entonces a hacer ejemplos. En mi slide, entonces, voy a dejar aquí dos diapositivas, una precisamente para dedicarnos a este y una exclusivamente para este otro. Que aquí lo dejo entre paréntesis, que eso lo voy a explicar prácticamente cuando entremos a B1, B2. Bueno, todavía estamos en A1, B2. Pero igual les dejo ahí para los que tengan curiosidad o cuando lo vean en algún momento, en algún lugar, tengan claridad de qué es lo que expresa. Bueno, için. Entonces, por ejemplo, ¿qué les gustaría decir? Miremos los ejemplos de los için, ¿cierto? Para ser ingeniero, para que yo sea ingeniero, en este caso lo utilizamos. El otro, por esto, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo lo utilizaríamos acá. Formemos oraciones sencillas. ¿Quién quiere participar? ¿Mi papá quiere participar? Bueno, Es que lo veo ahí con Cualquier- cara de que sí o que no. precisamente aquí pensando y que empecé a estudiar el idioma turco Ok.
Ok, empecé. a estudiar el idioma turco. Empecé a estudiar idioma turco. Y la otra oración, todavía no coloquemos el porqué ni nada, sino la oración, la otra oración que vamos a conectar. La idea era para poder viajar algún día. Entonces, ok, viajar algún día Un día, bueno, a alguna ciudadela, ¿no? a Turquía. Turquía o Capadocia, donde sea. Viajar a Turquía. Viajar a Turquía. Digamos que vamos a decir esto, ¿cierto? Viajar a Turquía. Entonces uno lo dejamos en infinitivo prácticamente. Entonces, ¿cómo decimos? Empecé a estudiar el idioma turco. ¿Cómo diríamos esto? Sería Türk, dili, okumaya başladım. ¿Cierto? Okumaya başladım. Y viajar, ¿cómo se dice viajar en turco? seyahat o algo así. Viajar, etmek. ¿Cierto? ¿Qué vamos a viajar? A Turquía. Entonces, Sería ahí va Turquía primero. dime. Sí, ¿Que ahí va Turquía primero o no? exacto, va primero. Türkiye'ye seyahat etmek. Porque me dejaste dudando aquí. ¿Es así? Voy a preguntarle a la profesora porque se me hace que es Turquía. Türkiye. 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 Sí. Turquía. Hocam Evet. Porque tiene burada locativo. doğrusu böyle mi? Es el de dirección. Türkiye'ye seyahat etmek. Evet. Doğru mu? Aha, evet evet doğru. Tamam, teşekkürler. Rica Entonces, sí, entonces vamos a hacer entonces con rapidez la construcción de la oración completa, ¿cierto? ¿Cómo diríamos entonces la oración ya conectándolas con el için? Türkiye'ye seyahat etmek Sí, y vamos a decir, için o bunun için sí, entonces, Etmek istiyorum. Türkiye'ye seyahat etmek istiyorum. no. ¿No? No. Miren primero, primero vamos a utilizar el için, bueno, el için. Entonces sería Tur dili okumaya başladım. İçin Mm, Turquía seyahat etmek. No, al Porque contrario. la razón sería para viajar. Fabián, recuérdame el için, ¿qué significa? Que me paré un segundito y creo que ya me Para. perdí. El için Para. para. Ajá. Seyahat etmek için Türkiye, aquí me lo corrige. için Türkiye seyahat etmek için Tur dili Ujú. okumaya başladım. dili okumaya başladım. Başladım. ¿Cierto? Ahora, entonces estamos diciendo aquí, empecé Estudiar el idioma turco. a estudiar el idioma turco para viajar a Turquía. Bueno, esa sería entonces una de las formas más sencillas que podríamos utilizar. Bueno, vamos entonces a ver otros ejemplos. Entonces ya volvemos a reconectarnos porque se nos corta ahorita la llamada. Tekrar giriyoruz. Okay.